Romero, Salamanca, No le puedo. Salas, Salazar, Saman, Sánchez, Segundo, Presente, doctor. Tapia, Tinta, Valderrama, Valdivia, Vargas, Velarde, Venero, Vera, Vilca, Wilson. Pero sí, ¿Alguien no llame? ¿Voz alta? ¿Ah? ¿Alguien más? no es fresa. ¿Por qué eres así? Bombilla. Sí, Came. Came. Romero. ¿Alguien más? Muy bien. Como quedamos, vamos a hacer la primera clase de la segunda parte. Se refiere a trauma obstétrico y en la segunda hora la vamos a hacer signos de alarma de recién nacido. En la primera parte netamente hemos visto al recién nacido, su atención, su fisiología, su reanimación, ¿no? Toda la parte del nacimiento. En esta segunda y tercera parte ya se refiere más a manejos de algunas condiciones patológicas que puede tener el niño. Y en la tercera parte igual lo vamos a completar con situaciones patológicas. ¿Qué es un trauma obstétrico? Son todas las lesiones producidas durante el trabajo de parto, el parto normal o distóxico, sea vaginal o por cesárea, y que puede comprometer al feto y recién nacido. La incidencia varía de 2 a 58 por cada 1000 nacidos vivos. ¿De qué depende? De la atención, ¿no? De la calidad de atención del padre, básicamente. Hay sitios en los cuales podemos tener 30, 40 por cada 1000 y hay otros en las cuales podemos tener 2 por cada 1000. Fíjense la variabilidad que puede haber. Si me preguntan cuál es la incidencia en el hospital de Cusco, no lo sé. Me estoy lanzando un tema. Pero no sirve factores de riesgo asociados al trauma obstétrico en el hospital regional del 2017 al 2024. ¿Por qué? Porque hay muchos traumas que no están registrados. Entonces no van a encontrar, por ejemplo, un cefalomatoma. Está registrado en la ficha perinatal, pero no está registrado como diagnóstico de egreso.
muchas veces una máscara equimótica y no está registrado, ni siquiera se le abre una historia por una máscara equimótica, ¿no? O una laceración, tampoco se abre una historia por una laceración. Pero si alguien quiere hacer este tema, tendrían que hacerlo de tipo longitudinal, ¿no es cierto? O sea, para adelante. Ustedes hacen durante el parto, lo examinan, miran qué es y hacen un seguimiento a los traumas graves, cómo les va, porque hay muchos que de ellos, ¿qué va a pasar? Se van a morir. Casi el 20% de las mortalidades están asociadas a algún trauma, generalmente hemorragias cerebrales durante el parto, asociados a prematuridad, por ejemplo, ¿no? Se produce durante el parto. Entonces hay que hacerlo de tipo prospectivo, ¿no? O al menos ya que sea transversal, ya durante el parto, a ver, todos los niñitos, ¿qué es lo que tienen? ¿Están sanos? ¿Tienen alguna lesión? Y puedo ver todo, ¿no? Y de repente voy a encontrar que hay mucho más todavía en nuestros hospitales. Entonces ahí les lanzo una, pero no me hagan con revisión de historias, porque son trabajos que no sirven para nada, ¿no? No me dan realmente una incidencia, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen factores de riesgo? Los partos prolongados o precipitados, los que tengan oligohidramnios, presentaciones anormales, sea podálicas, transversas, oblicuas o occipito-posteriores, mala posición fetal en relación al eje, que son los aciclitismos, distocia de hombros, ¿no? Generalmente, ¿en quiénes se da distocia de hombros? En los macrosómicos, ¿no? Que tienen unos hombros, entonces hay que saber girar, si no ahí los van a fracturar. Los partos instrumentados, que a veces están cada vez más vetados y no se deben hacer, y la versión extracción, que quiere decir que cuando el niño está en mala posición, en las cesáreas, porque tiene que nacer por cesáreas, está transverso oblicuo, ¿qué hace o podálicos? ¿Qué hace el ginecólogo? ¿No? Lo tracciona, lo versiona, lo gira, y en ese giro pues puede haber también lesiones, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que están asociados al trauma obstétrico recién nacido, tenemos los primeros hijos siempre, ¿no? El tono uterino es más, el canal vaginal también, ¿no? La talla baja de la mamá está relacionado a incompatibilidad fetopélvica, anomalías pélvicas o pelvis estrecha. Del feto, los prematuros son muy frágiles, por eso a ellos hay que hacerle seguimiento, porque se van a hospitalizar y a todos los prematuros nosotros les vamos a hacer una ecografía transfontanelar. ¿Para qué? Para identificar si durante el parto ha habido algún problema de presión que le ha condicionado una hemorragia intracerebral. Macrosomía, todos los macrosómicos, su condición de recién nacido en macrosómico lo hace propenso a estas lesiones, ¿no? Los macrocefálicos, ¿no? Y las desproporciones fetopélvicas. Vamos a ir mencionando algunas de las que ustedes pueden encontrar en un libro. Equimosis. Sobre todo los que han nacido partos traumáticos, podálicos o de cara. Entonces uno ve, le digo, ¿su cuerpo cómo está? Rosadito, ¿no es cierto? Y su cara está moradita.
En los circulares de cordón también hay. Entonces puede presentarse eso. Muchas veces lo traen envuelto y parece como que todo está erótico. Y una vez que lo desvestimos, recién vemos, mira, el cuerpito está rosado. Entonces es una máscara equimótica. ¿Qué es una equimosis? Una extravasación. Es una extravasación. Por lo tanto, va a demorar en desaparecer, ¿no? Como cualquier equimosis. ¿Cuánto tiempo? 1 a 2 semanas. Desaparece. Laceraciones. Puede haber por bisturí, en las cesáreas, dependiendo en cuero cabelludo, o en la cabeza, o en las nalgas, ¿no? Puede ser por la misma pinza. Hoy día en la mañana, por ejemplo, hubo un sufrimiento fetal. Bueno, yo no estuve de guardia ahí en sala, pero me llamaron, porque es un niño que había que intubar. Entonces fuimos, lo intubamos al bebé, lo reanimamos. Todo su cuellito era como si lo hubieran ahorcado. Como cuando alguien se quiere ahorcar y la soga está ahí, lacerado completamente. Porque fue podálico, un prematuro de 32 semanas. 1500 gramos. Una laceración de cuello. Y las laceraciones, si son una discontinuidad de la piel, puede ser una forma de infección, ¿no? De entrada de infección. Pues cualquiera laceraciones o equimosis puede haber. El caput. Muchas veces me confunden caput sucedáneo con cefalematoma. El caput sucedáneo, también conocido como bolsa cero sanguínea, es netamente... ¿Oye, qué pasó? Es netamente un edema de cuero cabelludo, ¿sí? Es un edema de cuero cabelludo. Está delimitado al cuero cabelludo. Si es un edema, desaparece rápido, es una de las diferencias. Cuando uno lo palpa, está en el sitio de la presentación. Por lo tanto, ¿pasa las suturas? Pasa las suturas. ¿Por qué está delimitado al cuero cabelludo? Entonces, en el sitio de la presentación. Cuando el niño es podálico, muchas veces nace con los escrotos edematizados. Y si es mujercita, con toda la vulva y los labios mayores igual edematizados. También puede haber edema en esas zonas. Cuando es en la cabeza, se denomina caput sucedáneo. Si yo lo aprieto, hago una dígito presión. ¿Qué la deja? Una foguea, ¿no? Esa es otra de las características del caput sucedáneo. A diferencia de esto, que ya supongo todos lo han visto, ¿no es cierto? ¿O no? Todos ya lo deben haber visto. En mis dos grupos ya han visto varios, ¿no es cierto? Ya me saben diferenciar. En las visitas de alojamiento ahí los van a encontrar. Un cefalematoma. ¿Qué es un cefalematoma? Es una colección sanguínea. Por ahí viene hematoma, cefalostoma. ¿Y de dónde viene esta sangre? Ustedes tienen que saber. Muy bien. Es una tumoración fluctuante primero, que no deja edema. Es una tumoración delimitada al hueso. No pasa suturas. ¿De dónde viene la sangre? Por desprendimiento del periósteo.
o sea que es la capa superficial del cráneo, ¿no? Se desprende sangre. ¿Al nacimiento estará presente? No. O sea, después del nacimiento comienza el sangrado y comienza a formarse. Entonces, en unas horas después del nacimiento recién se van a dar cuenta que va a haber un cefalomatoma. Entonces, entre el periósteo y el hueso hay vasitos, ¿no es cierto? Y esos vasitos, como se desprende el periósteo, se rompe y comienza a hacer una colección. La mayoría de veces es unilateral, pero puede haber incluso bilateral. El hueso que es más del 90% se presenta es el parietal, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes qué miran acá? Que respeta la sutura, ¿no es cierto? Incluso en el cefalomatoma biparietal. Fíjense. Hay uno acá, respeta la sutura y el otro. Lo que un caput sería todo, ¿no? Todo. Pero la incidencia es de 0. a 2.5% de todos los recién nacidos. Pero hay una cefalomatoma que sí pasa la sutura, pero sigue siendo cefalomatoma. Ustedes lo van a palpar y van a encontrar una tumoración fluctuante que no deja fovea. Van a notar así, le van a hacer esto así, como tocar el piano, y van a ver como que fluctúa. Identificación de líquido. Y hay un tipo de cefalomatoma como este, que vamos a ver después, que va a pasar a... Esta todavía es acá, que sí pasa la sutura. Entonces, ¿por qué? Porque no está delimitado en el hueso. Entonces, este cefalomatoma, ¿qué es? Subgalial o subaponeurótico, debajo de la aponeurosis. Entonces hay vasitos ahí que comienzan a sangrar. Entonces, como no está delimitado el hueso, ¿qué pasa con este cefalomatoma? Sí pasa las suturas. Pero este cefalomatoma es subaponeurótico o subgalial. No está en el hueso. Entonces hay diferencia con este que sí está delimitado solamente al hueso. Entonces este es el subperióstico del hueso mismo. ¿Sí? Más o menos se aprecia mejor entre las 6 y 24 horas después del parto, porque les dije, al momento del nacimiento no lo van a encontrar. En las horas siguientes va a aumentar la colección hemática y se va a almacenar de esa manera. ¿En cuánto tiempo desaparece? Y esa es una de las diferencias si se confunden ustedes con un caput. El cefalomatoma se tiene que reabsorber, pero eso va a ser de forma muy lenta. Entonces, en promedio, puede ser tan corto como 2 semanas, pero también puede ser tan largo como hasta 3 meses. ¿De qué depende? Del tamaño. Los chiquitos, los cefalomatomas pequeños, van a desaparecer más rápido. Y los que son muy grandes, esos van a demorar en reabsorberse. ¿Ustedes qué van a hacer? Nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguna vez, recuerdo hace pocos años, recibí a un niñito de Marcapata que el médico, muy atrevido, ¿qué había hecho? Lo ha drenado. Le ha cortado y le ha puesto, como seguía sangrando, le ha puesto un dregue. ¿Y qué ha pasado con eso? Se infectado. Se ha infectado. Y se ha complicado, ¿no? Y bueno, nos los mandaron. Entonces, no. Eso se observa.
Si son muy grandes y ustedes tienen duda en las cuales esto puede estar asociado a fractura, porque puede fracturarse también el cráneo, pues ahí lo refieren, ¿no?, al hospital. Entonces hay, como les digo, hay una diferencia entre un caput. ¿Pasa sutura? Sí. ¿Deja fovea? Sí. ¿Desaparece 24 horas? Sí. Hay el subgaleal. ¿Pasa suturas? ¿Es fluctuante? No es que deje edema. Desaparece largo, puede ser 1 o 2 meses, porque estas son grandes. Estas cefalomatomas son grandes. ¿Se lesiona el hueso? ¿Sí? Estoy haciendo todas las posibilidades que cuando a veces les pregunto para que se diferencie de un examen de opciones. ¿Compromete el hueso? ¿Compromete el espacio subgaleal o supraponeurótico, que es lo mismo? Sí. Vamos al subperiósteo. ¿Se desprende el periósteo? Sí. ¿Delimitado el hueso? ¿Desaparece en 24 horas? No. ¿Desaparece entre 3 a 6 semanas si les pongo? Sí. Está dentro del rango, ¿no? Entonces lo que quiero es que me diferencien esto, y lo segundo es de que en la práctica lo tienen que haber visto. Porque una cosa es lo que yo les enseño acá y otra cosa es lo que ustedes palpen, ¿sí? Y como les decía, yo puedo tener niños, sobre todo prematuros, que pueden tener hemorragias cerebrales. Las hemorragias es una de las complicaciones que ocurren en niños prematuros, ¿no? Pero también puede estar asociado a cefalomatomas grandes, en las cuales hay fractura de cráneo. ¿En quiénes se da más? En los partos distóxicos, en los instrumentados, en los que sufren de asfixia, en enfermedad hemorrágica de recién nacido. En este caso, por ejemplo, tiene este niño que está con una hemorragia por fuera del cerebro, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Acá está. ¿Qué se llama este? Subdural. Subdural, ¿no? Debajo de la dura madre. Pero también hay ubicaciones diferentes, ¿no? Hay hematomas epidurales, las subdurales como la que le he enseñado, hay las parenquimales, las subaracnoideas, las ventriculares, ¿no?, o las periventriculares alrededor de los ventrículos laterales. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de hemorragias. Si sospecho, ¿qué tienen que hacer? Referir, ¿no? Porque es un niño que neurológicamente no va a estar bien, ¿no? Va a estar con una serie de patologías de distrés respiratorio, compromiso de conciencia o de convulsiones. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por ultrasonido, ¿no? Por ecografía transfontanelar, a través de la fontanela, le ponemos el traductor. Van a encontrar un niño con cianosis, trastorno respiratorio, quejido, reflejo de moro, succión, deglución abolidos, o sea, compromiso a nivel neurológico y de los reflejos, letargo, convulsiones, ¿no?, fiebre, hipertensión de la fontanela. Van a ver fontanela tensa. Para que ustedes me digan fontanela tensa, no se equivoquen, por favor. Hace 2 o 3 días me llama un médico de UCI, yo estaba en intermedios. Y dice, quiero que me evalúe, este niño parece que está con edema cerebral, porque le habían matado mucho líquido. Y sí, pues el niño estaba echado y se notaba tensa la fontanela. ¿Qué hice? Lo senté. Si hay un edema cerebral o una hipertensión endocraniana, ¿la fontanela baja o no baja? No baja. Palpé y estaba deprimida. Entonces no hay signos ni de edema ni de hipertensión endocraniana.
lo que ustedes van a notar en estos niños, la fontanela, al estar sentado, que es donde baja la presión cerebral, va a seguir abombado, va a seguir con hipertensión en la columna. Pupilas no reactivas o dilatadas o una complicación grande de muerte neonatal. Otro de los traumas frecuentes durante el parto: traumatismo del plexo braquial. Significa, nosotros tenemos, a ver, todos han disecado un cadáver, ¿no? No. Yo he sido privilegiado de tener entre 4 personas un cadáver. 2 para la mitad y 2 para la otra mitad. Por acá hay una red de nervios que son gruesos y se identifican en la disección. Eso es por un plexo que está cruzado, que salen de todas las raíces cervicales y las primeras torácicas. Y son los que inervan todo el miembro superior, sea derecho o izquierdo. Y se llama plexo porque hay esto, se entrecruzan los dedos. Entonces, esto, al elongar durante el parto el brazo, o jalar el brazo, pues se lesionan esos nervios. Y al lesionarse el nervio, va a dar manifestaciones clínicas. Entonces, hay casos en los cuales distocia de hombro, por ejemplo, que no sale. Inducción del trabajo de partos, trabajos de parto prolongados, partos por cesárea, occipito posteriores persistentes, o los podádicos, ¿no? ¿Cómo quedan los podádicos? Muchas veces cae así, ¿no? No es que salen los brazos y después la cabeza. Nace el cuerpo, después tiene que salir. ¿Qué hace el ginecólogo? Hace esto, ¿no? Salió hasta acá y después mete la mano y jala este. Después este que está arriba, jala este. Y al último sale la cabeza. En este que les digo que en la mañana hemos asistido, pues ha sido podálico. Todo el cuello lesionado de rojo está. Entonces, problemas maternos también, de obesidad, primiparidad. Los primeros hijos siempre son un poco traumáticos. Anomalías a nivel pélvico, ¿no? Anomalías uterinas, antecedentes ya que haya tenido un niño con problemas de lesión del plexo braquial. Los macrosómicos también son los que pueden tener lesión de toda esta parte. Entonces tenemos 2 cuadros clínicos por lesión. Duchen, que acá en el cuadro le he puesto Duchen-Erb. Me he acostumbrado a decir más parálisis de Erb-Duchen o parálisis braquial superior. 1 a 2 por cada 1000 nacidos. Y la de Yunku, menos del 1%. O sea, la más frecuente es esta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué raíces se afectan? Si yo tengo todas las raíces, no sé, vamos a creer ese cuadro. Acuérdense que yo tengo cuántas raíces raquídeas y cuántas vértebras cervicales. Anatomía igual. 8 raíces y 7 vértebras. ¿Por qué? Hay una para arriba, pero después también tengo una por abajo de la C7, que le denominamos C8. ¿Sí? ¿Qué raíces cervicales se lesionan? La C5 y la C6. No significa lesión a nivel cervical, significa las raíces que salen debajo de esas vértebras.
¿Me entiende? Que están acá. La C5 y la C6, los que salen debajo de esos vértices. ¿Sí? En cambio, en la otra, en la del club, que en general, este es menos frecuente, pero es la de peor pronóstico. ¿Sí? ¿Qué raíces? Las que siguen, C7, C8 y T1. T1 o D1, como quieran llamarle, torácica o dorsal. La C5 también puede intervenir en una parálisis diafragmática en un 5%, en ese caso. La T1 puede estar asociada a síndrome de Horner, ¿no? Ipsilateral, del mismo lado. ¿Qué pasa con el párpado? Se cae. ¿Qué lesión van a tener acá? ¿Qué pasa con el hombro? Se cae. El codo, extendido. El brazo, aducción. ¿Qué significa? Hacia adentro. Fíjense todo lo que estoy haciendo, ¿eh? Mi hombro caído, mi brazo extendido, bueno, rotación interna, eso es en aducción, rotación externa y ¿qué más hay? Sus movimientos digitales están presentes. O sea, lo único que mueve ese brazo son los dedos. Entonces está de esta forma, ¿no es cierto? Pero sí funciona esto. ¿Sí? Muchas veces le dice eso como mano del mesero, ¿no? ¿Qué significa el mesero? La propinita, ¿no? Propinita y similar. O es el mano de mesero. Como ven acá, ¿no? Entonces, hombro caído, toda la extremidad del codo en extensión, ¿no? Con rotación interna, ¿no? Que eso es pronación, y con movimientos digitales presentes o conservados. ¿Sí? Igual lo pueden ver acá, siempre lo ven con rotación interna, ¿no? En este caso. Pero el movimiento, por ejemplo, el reflejo de presión va a estar presente. ¿Sí, no? Sí, si le pone la mano va a hacer eso. O sea, hay un reflejo de presión presente. En cambio el otro, parálisis de la mano y los flexores de la muñeca. Antebrazo en supinación y dedos en engarre. Presión palmar ausente. Fíjese la manito, ¿cómo va a estar? Así. ¿Sí? Es la diferencia con el otro. ¿El otro cómo va a tener? Movimiento. ¿El otro? Movimiento en casa. Igual, hay parálisis de la mano, de toda la mano, de flexores de la muñeca, antebrazo en supinación. ¿Cómo está el antebrazo? ¿Pronado o supinado? Acuérdense, pronación, supinación hacia adelante. Uno está pronado, el otro está supinado. ¿Sí? Y los dedos, es la característica. Este es el peor pronóstico porque muchas veces quedan con la secuela. Van a ver ustedes en algunas personas que en las cuales tienen ese miembro bien pequeño, no desarrollado, bien pequeño. Lo tienen ahí, pero no ha desarrollado el brazo y lo tienen así. Se puede mejorar algo con un 70% más o menos, pero quedan más con secuelas los de Deger y Plum. Entonces, 90% de los casos son de tipo Duchenne. ¿Qué hay que hacer?
no es que tengan que referirlo a emergencia, porque una cosa es una emergencia y otra cosa es una urgencia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Riesgo de vida. Así es. ¿Los dos necesitan atenderse? Sí, pero una cosa es de que ustedes inmediatamente en horas o dentro del día lo tengan que referir porque es riesgo de vida, y el otro no, pero necesita atenderse, ¿no? Pero no tiene riesgo de vida. Hay que poner ese brazo en reposo, ¿no? Porque al movilizarlo, ¿qué va a pasar? Puede haber mayor lesión de los nervios. ¿El brazo cómo lo van a poner? Abducción, en el ERP, que es el 90% de los casos. Rotación externa y antebrazo flexionado. Mírenme, ¿cómo podría? 90 grados, pero yo no estoy supinado. ¿Qué tengo que hacer? Así. Esto es supinado. Y ahí lo pueden vendar. Con la mano hacia arriba. ¿Sí? Mirando hacia arriba. Y con el cuerpito lo pueden. ¿Por qué? Para que no mueva y no se lesione más. Esa primera semana es básica para ese reposo. La segunda semana puede empezar con fisioterapia. ¿No? Los movimientos pasivos ya de fisioterapia, una vez resuelto, porque hay un edema, hay una lesión, hay una fractura de ese nervio, ¿no? Entonces, sí, pues para eso necesitamos un manejo especializado y rehabilitación. Pero también puede haber parálisis no solamente en los brazos, también a nivel de la cara. Parálisis facial. ¿Cuál es el nervio comprometido? ¿Qué séptimo par? Cráneo, ¿no es cierto? El séptimo par. ¿Por dónde sale? Por el agujero estilo mastoideo. Considera hecho de cráneo, ¿no? Anatomía. No sé por qué. Me está preocupando. ¿Dónde está? Acá abajo, ¿no? Acá está el agujero estilo mastoideo. Y por ahí sale el nervio. ¿Qué ramas tiene? ¿Cuántas ramas tiene? Tres. ¿Ah? Tres. 3. ¿Cuáles son? Acá. Así, ¿no? Tálmica. Maxilar y mandíbula. ¿Qué factores de riesgo hay para que se produzca lesión de ese nervio a la salida de ahí? Presión con forceps, ¿no es cierto? Que yo lo haya con un forceps, que es como apretarlo ahí, jalarlo cuando no sale. O cuando se comprime mucho tiempo está contra el sacro de la mamá, esa parte. Allá es contra el promontorio, ¿no? Del sacro, ¿no? El sacro tiene una curvatura, ¿cierto? La curvatura va hacia adentro, ese es el promontorio. Muchas veces puede estar el feto mucho tiempo ahí, contra el promontorio, y lo lesiona, lo dematiza. Puede tener hemorragias intracraneanas, y puede también ser informe de eso. Lesión periférica. A veces, muchas veces se nota esta parte moradita. Fíjense este dedo. Parálisis, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. O sea, este es el paralizado. No, izquierdo. Lo que quiero que se den cuenta, porque igual lo van a ver en un bebé y quiero que me identifiquen cuál está paralizado.
¿Qué dice? Izquierdo. ¿Izquierdo? ¿Sí? Este lado. Por lo tanto, él está llorando, ¿no? ¿Está llorando o no? Sí. Muy bien. Y si llora, aprieta. ¿Sí? El ojo también. Y esto no puede ser claro. Fíjense que acá hay comisura porque está haciendo el gesto, ¿no? Tiene su comisura, su surco ahí nasogeniendo, ¿no? Y en el otro no. La boca hasta dónde está desviada. ¿Hacia el lado sano o enfermo? Hacia el otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es igual en este. Acá dónde está la lesión, derecho o izquierdo. Derecho. Acá está derecho. En este está izquierdo. Fíjense acá. ¿Hacia dónde lado está desviada el labio? ¿Hacia el lado sano o enfermo? Sano. Pues si yo les pregunto, eso es lo que siempre les digo, si yo les pregunto en el examen, pongo opciones, ustedes no me van a decir que no, se desvía hacia el lado enfermo, que el otro no funciona. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Ok. Acá no. Hay otro tipo, este es parálisis periférica. ¿Sí? Todo, ¿no es cierto? Pero hay parálisis central. ¿Central qué significa? Que había lesión a nivel del sistema nervioso central. Ahí va a ser diferente. Fíjense esta parálisis facial. Miren acá. ¿Dónde es la parálisis facial? ¿Derecha o izquierda? Izquierdo. ¿Dónde? ¿Dónde está desviada? ¿Hacia dónde está desviada la boca? Hacia la derecha. ¿Dónde está paralizado? Izquierda. Izquierda. La boca se deriva hacia el lado sano. ¿Sí? ¿En este? Igual. Igual. ¿Dónde está desviado? ¿Cuál es la parálisis acá? Izquierda. Izquierda. ¿Ah? Y se desvía hacia el otro lado. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia de parálisis central con parálisis periférica? Los párpados. Significa que la parálisis central no está afectado con la rama oftálmica del séptimo par, ¿cierto? Porque está apretando el orbicular de los párpados. Entonces, clínicamente, yo me puedo dar cuenta. Entonces, la clínica es lo que me hace mirar el diagnóstico acá. Yo no necesito una radiografía, tomografía, porque ahora todo es, ¿no? Me duele la cabeza, hazte una resonancia. O hacer una tomografía. Ahora sí son amigos. ¿Le duele la cabeza? Hazte una resonancia, una tomografía. No hay estudio, no hay diagnóstico diferencial. Y acá yo sí me preocuparía, ¿no? Porque es lesión central. Y ahí sí le pediría por ahí una resonancia. Pero en el otro lado no. Periférica, probablemente ha sido acá. ¿Ok? ¿Está claro? Dice, compramos ¿Sí? de frente y de párpado. ¿Se están dando cuenta? No todo es criterio clínico. ¿Qué hacer en el caso en que no cierre un ojo? ¿Qué va a pasar con ese ojo? Se va a secar. Se va a secar, lógicamente. Entonces yo lo tengo que ocluir, ese ojo lado afectado, y administrar gotitas de metilcelulosa, ¿no? Cada 4 horas. ¿Qué es la metilcelulosa? Un humectante
ocular, que muchos le dicen de lágrimas artificiales y por ahí, ¿no? La mayoría de las lesiones curan por sí solas en 2 a 4 meses, sin tratamiento. Hay que hacer un seguimiento por rehabilitación, ¿no? Y por neurología. ¿Por qué por neurología? Porque es una afección neurológica. Muchas veces pueden hacer estimulación neuronal. Lesión del esternocleidomastoideo. Todos a ver, agárrense. El esternocleido tiene los dos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la función Rotación de los esternocleidomastoideos? rotarlos. Claro, si contraigo uno, roto. Si contraigo el otro, roto. Y si contraigo los dos, flexión. ¿Eh? Hagan esto y hagan esto y se está contrayendo acá cuando hacen eso. Entonces, si yo tengo lesión, ¿por qué se lesiona el esternocleido? Porque lo voy a elongar, porque lo voy a estirar al momento del parto. Bueno, no sé ustedes, pero yo he practicado bastante deporte, fútbol sobre todo, pero no lo practican, chicos, para nada. Y ningún deporte, ningún deporte, tranquilitos, quédense, porque van a llegar a mi edad mal. Yo me he lesionado tendón de Aquiles, he operado los 2 plantares de meniscos, cruzado anterior, todo eso. ¿Por qué? Por futbolista. Me he lesionado la espalda, me he lesionado con ciática, con hernias lumbares. ¿Por qué? Por gimnasta de joven, ¿no? Competía a nivel nacional. Los que hacen barras paralelas, mano libre, ¿eh? Entonces, no hagan ningún deporte. Tranquilitos, quédense. Caminen, ¿no? Van a llegar caminando a viejos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa si yo tengo un desgarro? Justo les hablaba, porque desgarros he tenido un montón. ¿Han visto a un futbolista cuando sale lesionado? ¿Cómo sale? Así sale, ¿no es cierto? ¿Qué le ha pasado? Desgarro. ¿Qué hace el músculo en un desgarro? ¿Ah? ¿Qué hace un músculo cuando hay un desgarro muscular? Se rompen fibras. Al romperse fibras, ¿qué va a haber? Sangrado, ¿cierto? ¿Y qué hace el músculo? El músculo hace esto. O sea, se contrae. Y por eso van a ver a los futbolistas que se lesionan y los comentaristas, hoy ya se agarró el músculo, dicen, ¿no? Ya se agarró la pierna. ¿Por qué se agarraron así? Porque sintieron una contracción. Pues es igual lo que sucede cuando se rompen fibras musculares del esternocleidomastoideo. ¿Qué hace el músculo? El músculo se contrae, ¿no? Al contraerse, ¿qué va a pasar con la cabeza? Va a hacer esto. Y se va a quedar así. ¿Hacia dónde va apuntando el mentón? Al lado sano o enfermo. Entonces, cuando vean un niñito así, que es una tortícolis, ¿no es cierto? Ustedes vean así y dicen, ese es el lado lesionado. Donde apunta el mentón es el lado sano. Es el longabino. También llamado tortícolis. Y se forma como una tumoración, ¿no es cierto? Por la contracción del músculo. Entonces tiene como una bolita. Eso generalmente es en partos podádicos y macrosómicos, por la ruptura de las fibras musculares. ¿Cuál es la lesión acá? ¿Derecha, izquierda? Al toque, derecha. ¿Cuál? Bueno, acá está la izquierda, ¿no? En este caso es izquierda y lo notan de esta manera, como una tumoración. Entonces, por la contractura del músculo, ¿no? La inclinación de la cabeza,
va a ser, en este lado lo están forzando la inclinación hacia el otro lado. Pero este niño está normalmente así, ¿no? Hacia el lado izquierdo y con el mentón hacia el lado sano. ¿Sí? Y esto hay que hacer fisioterapia, no inmediatamente, igual como les digo, hay que dejar descansar los primeros días, pero después de la semana ya hay que hacer fisioterapia para evitar que se quede con esa tortícula. Si yo me quedo así, este lado no va a desarrollar bien y este va a desarrollar bien. ¿Qué va a pasar? Una cara asimétrica. Hay niños que por mala posición también pueden tener una asimetría de cara, pero eso es por mala posición intrauterina. Entonces, se puede hacer rehabilitación con medicina física. En algunos casos puede llegar a ser cirugía para elongar el músculo, pero en el 90% de los casos va a ir bien. Entonces siempre observen, hay que ser acucioso cuando yo tengo a un recién nacido y observar, ser bien minucioso en el examen físico. Esta es una de las fracturas más frecuentes que hay. De clavícula. ¿Cuántas se ha visto en las últimas 2 semanas? 3. 3 fracturas en las últimas 2 semanas. Muchas veces, ¿por qué nos damos cuenta? Porque siempre les digo, pongan su dedito y recorran la superficie de la clavícula en todos los niños. Si ustedes en alguno de ellos encuentran que hay un edema, un hinchazón, ¿no? Ahí tienen que descartar una fractura. Los que tienen distocia de hombros, ¿no? Desproporciones cefalopélvicas son los que pueden tener esto, más o menos en 1 a 3%. ¿Qué es lo que tendría? Menor movilidad, ¿no? Moro asimétrico. Hacen el moro y se hace menos, ¿no? Mueve menos, ¿por qué? Porque siente olor a la movilización, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que pueden desplazarse, la mayoría de las fracturas en recién nacidos se denomina entallo de árbol. Si ustedes se fracturan, o nosotros, me voy a mover con ustedes, con solo, nos fracturamos la clavícula, va a ser como si ustedes agarran una ramita seca y hacen esto. Y se separó, ¿no es cierto? El niñito es, agárrenme la misma ramita, pero que sea verde. La doblan, ¿qué es lo que pasa? Por un lado revienta y por el otro no. Y se mantiene ahí, ¿no es cierto? En el eje. La mayoría de las fracturas en niños recién nacidos es en tallo verde. Entonces no son desplazadas. La mayoría, casi todos, hacemos cura espontánea. ¿Qué hacía yo cuando era residente? Bueno, era la guía de ese momento. Poníamos algodoncito acá para no... ¿Han visto vendar fracturas de clavícula en adulto? Se hace un vendaje en 8, ¿no? Se hace por acá. ¿Para qué? Porque como en adultos son desplazados, yo lo quiero mantener hacia atrás el hombro. Porque si va el hombro hacia adelante, estoy así, ¿no? Si giro hacia atrás, se alinea, ¿sí? Va adelante, se hace esto. Lo giro hacia atrás, se alinea. Entonces se hacía también igual de recién nacido, es un vendaje en 8, hacia atrás, ¿no? Y el 8 se lo dibuja atrás por cruzar. Y le poníamos algodoncito para no lesionar, ¿no? la parte de la axila. Pero se ha demostrado que esto no funciona así en recién nacidos. Todos los recién nacidos van a curar por igual. Le pongan o no le pongan vendaje. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Nada. ¿Qué recomendaciones damos? Inmovilización de La movilización que tiene que ser con mucho cuidado. cuidado.
Yo tengo fracturado mi clavícula izquierda. ¿Cómo le decimos a la mamá? ¿Por dónde lo viste? ¿Por la izquierda, por la derecha? Primero por la izquierda, mayor cuidado, después la derecha. ¿Me están escuchando? ¿Por dónde lo vestimos? ¿Izquierda y derecha? ¿Tiene fractura izquierda? Izquierda. Por la izquierda. ¿Por qué? Porque no lo voy a movilizar, no le voy a extender nada, lo voy a vestir acá y este brazo sí va a hacer esto. ¿Sí? Desvestir. ¿Por dónde los desvestimos? Por la derecha. Por la derecha, ¿no? Al inverso. Lo vestimos entonces por la izquierda y los desvestimos primero la derecha y después solamente jalamos esto. Si es que lo tenemos inmovilizado así, muy bien durante la primera semana. En una semana ya hay callo, recién nacido. Es que los osteoblastos pues están recontraactivos. No son como los de ustedes y menos como los míos, que va a demorar más. Son muy rápidos. A la semana muchas veces se han ido niños que nadie ha identificado esta fractura. Y cuando vienen por consultorios, ahí voy a encontrar, no sé si hay algún otro, no. Una bolita ya que hay, ¿no? A nivel de la clavija. A la semana ya está el núcleo de osificación. Y la mamá muchas veces se ha dado, está hinchado ahí, está una bola, no sé qué ha pasado. Y le tienen que explicar que probablemente haya tenido una fractura de clavícula, ¿no? ¿Qué pasa después de unos 2-3 meses con esta clavícula? Está igualita que la otra, se remodela, idéntico. ¿Hay fracturas de húmero? Claro que he visto fracturas de húmero. Lo hemos tratado. ¿Cuándo? Cuando sacan al bebé, ¿no? En una cesárea generalmente. La mayoría son en tercio medio, porque por ahí hacen la presión, retención de hombros o en extensión de brazos en partos podálicos. Entonces, estos, tal igual que o sea, se tiene que inmovilizar, ¿sí? Un brazo inmóvil, porque hay dolor a la palpación, no es igual que una fractura de clavícula. En esto viene y el brazo pues se va por todo lado, ¿no? Igual el húmero se va por todo lado. Entonces en cualquiera de estos dos casos tienen que inmovilizar los segmentos fracturados, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? De 2 a 4 semanas. Si se dan cuenta es muy corto, ¿no? A las 2 semanas ya van a encontrar esto. Esto es el callo óseo. Fíjense cómo se forma. Como una bola, ¿no? Alrededor de la fractura. En 2 semanas ya hay callo óseo. ¿Qué va a pasar de acá pasando unos meses? Ya no hay esto. El hueso está todo normal, sin ningún problema. Entonces, en ese caso, cuando tengan por casualidad una fractura de húmero o de fémur, pues sí hay que inmovilizar, ¿no? Y referirlo al hospital. En este caso, sí hay que referir, pero no me refieran a fracturas de clavícula. No, nos refieren fracturas de clavícula. Si no saben cómo va a evolucionar, qué es lo que se debe hacer, sí, pues me lo van a referir. Y nosotros no lo vamos a hospitalizar. Estos casos sí, ¿no? Húmero, ¿por qué? Porque sí, pues se va para todo, va a demorar más, hay que inmovilizarlo. Y 2 semanitas hace su callo, se va a su casa. En las de fémur igual, ¿no? También hemos visto bastante. Hay que fijarnos porque si no hay dolor a la movilización, entonces pueden movilizarlas con un tabladillo o con cartoncitos.
La idea es que no esté moviéndose para un lado o para el otro. Pero estos casos curan bastante bien. Al momento nos damos cuenta, al momento del nacimiento, porque hay una deformidad. Hay que inmovilizar, hacer un poco de tracción en ambas extremidades hasta lograr su reducción. No se preocupen si está un poco, me refiero a esto, a que esté así en la inmovilización. No es necesario que esté así. La naturaleza humana es sabia, ¿cierto? ¿Qué pasa si está el fémur así? La parte interna se rellena de hueso, porque va a ser un callo alrededor, ¿no? Entonces todo lo rellena de hueso. ¿Qué va a pasar de pasar unos meses? Lo moldea. Y así esté superpuesto así. ¿Creen que ese hueso se va a quedar más chico que el otro? No se queda más chico. Va a crecer igual que el otro. La misma longitud. No hay problema. Fractura de clavícula. Esto sí es bravo, ¿no es cierto? Cuando vean un parto podálico, van a encontrar que el ginecólogo hace esto, ¿no? Gira la columna hacia la mamá, hacia la barriga de la mamá. O sea, arquea al bebé. Y ahí se puede lesionar la columna. En distocia de hombros, en partos podálicos, que es donde giro hacia la mamá, como les digo, en uso de fórceps o en cualquier desproporción cefalopélvica en las cuales puede haber un parto traumático. Se puede lesionar los discos, las meninges, la dura madre, todo se puede reventar ahí. Si es en hipertensión de cuello, lo que he visto en la mañana, no sé si es parapléjico, pero puede quedar parapléjico, porque se lesiona a nivel de la columna cervical, ¿no? Se puede oír, como les dije, un chasquido por la ruptura de la dura madre, como se siente. Es igual que las fracturas, quien atiende el parto siente. Un par de veces he visto partos en osteogénesis imperfecta. ¿Saben lo que es osteogénesis imperfecta? Los famosos niños de cristal, que se pueden fracturar intraútero, incluso espontáneamente. Muy bien, se imaginan al momento del parto, salen y ustedes sienten crack, crack, y se va a fracturar. Esos niños, por ejemplo, se escuchan, ¿no? Se siente la fractura. En estos también se puede sentir. El movimiento les va a decir a qué nivel ha sido la lesión. Porque si no mueve nada, de acá para abajo, pues probablemente sea cervical. O torácica, ¿no? O lumbar, si es una paraplegia, nada más diferente a una tetraplegia. Entonces hay que evaluar la función motora y los reflejos tendinosos, ¿no? Las vísceras internas se pueden lesionar. Y en reanimación hemos visto que se puede lesionar, pero eso no es durante el parto, es después del parto. Las maniobras inadecuadas de reanimación o muy enérgicas pueden lesionar órganos internos, sea hígado, sea corazón, sea pulmón. El que más se puede fracturar es el hígado. Muchas veces hemos tenido esto y no nos hemos dado cuenta y el niñito se ha muerto. Y en una autopsia recién vemos que hay una lesión grave producida por las costillitas que se rompieron y que lesionó el hígado. En este caso, ¿qué necesitamos? Transfusiones de sangre, porque ni siquiera el cloruro va a aguantarte. Transfusiones de sangre y una cirugía de urgencia. También se puede lesionar las glándulas suprarrenales. También el vaso. También en partos traumáticos.
también produce pues, hipovolemia, ¿no? Shock. En este caso, igual que el hígado, ¿qué hay que hacer? Pues reparar el vaso. Muy bien, y en esta segunda hora que ya me queda poco, vamos a hablar un poco sobre signos de alarma de recién nacido. ¿En dónde vamos a ver esto? En alojamiento conjunto. Ya muy bien, el niño se va, se atendió, atención inmediata recién nacido, en observación. Y después del nacimiento pueden aparecer muchos signos que ustedes tienen que saber interpretar. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber reconocer estas señales de patología. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos signos ustedes pueden plantear diagnósticos, ¿no? Posibilidades de diagnóstico. Tengo múltiples, como signos de alarma. Vómitos, distensión abdominal, pobre succión, irritabilidad, que no para con nada, ni con la leche. Movimientos anormales, ¿no? Que pueden ser clon, la actividad disminuida, una hipoactividad, una succión débil, los colores diferentes que les dije, ¿no? Cianosis, que esté muy rubicundo, colorado, pletórico, que esté muy pálido, que esté moteado en caso de sepsis, que esté amarillo en caso de ictericia, que tenga diarrea, que no orine, que haya problemas a nivel de cordón, ¿no? De repente esté irritado la parte alrededor del ombligo, que no haga caca, ¿no? Ojos rojos, hipotermia, fiebre o temperatura inestable, dificultad respiratoria, que tenga pausas o apneas prolongadas, ¿no? Que tenga una frecuencia cardíaca aumentada en caso de taquicardia, que tiene una respuesta, puede estar con fiebre o puede estar con algún problema de hipovolemia también, o puede estar disminuida la frecuencia cardíaca. Entonces, como ven, toda una serie de signos que ustedes tienen que vigilar. Vamos ahora a desarrollar pues, los que más vemos en emergencia. CDR, ¿no? Es lo que nos preocupa. Síndrome de dificultad respiratoria. Al comienzo, no se confunda, al comienzo en adaptación hemos visto respiratoria, que el niño puede tener una serie de gruñidos, ¿no? De respiración rápida, de tiraje, de quejido, pero que en las primeras hora, 2 horas, desaparece. Acá estamos hablando de que esto esté presente posteriormente, que tenga un incremento visible del esfuerzo respiratorio, manifestado como de arriba hacia abajo, a ver, ¿qué hay acá? Aleteo nasal, quejido, tiraje, retracción sifoidea, desbalance, ¿qué más? Respiración rápida, ya no todo lo que de Silmerman, sino otros signos de dificultad respiratoria. Respiración rápida, después cianosis, color, cómo está, ¿no? La actividad. Entonces, todo lo que es signos clínicos de dificultad respiratoria, eso es lo que quiero que me identifiquen. Todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que les he mencionado. Y eso comprobado por algunas alteraciones en la gasometría, en los análisis de gases arteriales, que puede ir con aumento de la presión de CO2, disminución de la presión de oxígeno, una disminución del pH, ¿no? Que me dé manifestaciones de que el niño no está intercambiando bien los gases. Y hay varias causas, pero yo no voy a desarrollar porque en la tercera parte del curso vamos a ver todo lo que es causas del CDR, neumonía, membrana hialina, neumotórax, taquipnea transitoria, aspiración de meconio.
todo lo que puede ver de origen respiratorio. Pero ojo, CDR no significa alteración de pulmón solamente. Puede haber origen metabólico, una hipoglicemia, me da un niño que... una hipocalcemia, una sepsis, acidosis, un niño hipotérmico, me da dificultad respiratoria. Mejora la temperatura, mejora la dificultad respiratoria. E incluso hemorragias intracerebrales me da dificultad respiratoria. Cardiopatías congénitas, todas las cardiopatías me da dificultad respiratoria. Como compensación, ¿no es cierto?, por la hipoxia. La anemia, igual. La policitemia, en las cuales hay una hiperviscosidad de la sangre, también compensatoriamente pues quiere respirar más rápido, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho la historia clínica, ¿no? Y saber muy bien qué factores de riesgo tuvo para tener el CDR, ¿sí? Entonces tengo que averiguarme primero, oye, estoy frente a un prematuro, estuvo con aspiración meconiano, nació por cesárea solamente, tuvo algún problema de fiebre la mamá que me diga que el niño está con una neumonía congénita, qué sé yo, pero la idea es que siempre vean en forma integral, piensen qué es lo que pasó, qué antecedentes tiene. Y en el examen físico ustedes van a evaluar básicamente este test, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? Test de Schindler, ¿no? En las cuales evalúan aleteo nasal, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Y a eso, la mejor opción acá, ¿cuál es? 0. O sea, al revés del Apgar. Porque en el Apgar la mejor opción es 2. Acá la mejor opción es 0. El intermedio es 1 y el severo es 2. Entonces, si yo tengo un Silverman de 1 a 3, ¿qué digo? CDR leve. Ya. Probablemente le pongo oxígeno a flujo. Si yo tengo un CDR, un Silverman de 4 a 6, moderado, ¿no es cierto? Puedo evaluar si es que ese niño podría necesitar un CPAP, una presión en vía aérea. Pero si tengo un Silverman de 7 a 10, digo que hay una dificultad respiratoria severa y que probablemente ese niño lo tenga que intubar y poner en ventilador mecánico. ¿Sí? Entonces para eso me sirve el test de Silver. Entonces ya saben las 3 evaluaciones, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Siempre les digo, yo no pongo acá todo lo que hablo, pero tengan en cuenta esa clasificación para su acción, para su decisión, qué es lo que me van a hacer. ¿Qué hacemos? Primero, mantener normotérmico, o sea, darle calor. Monitorizamos todo lo que es funciones vitales. Puedo pedir algunos análisis de glicemia, hematocrito, gasometría, una radiografía de tórax. Si es que está con mucha dificultad respiratoria, una solución parenteral, ponerle reposo gástrico, ponerle un endovenoso, que la siguiente semana, la siguiente o la subsiguiente es la que vamos a hacer todo lo que es endovenoso. Poner un cateterismo periférico, si tienen una enfermera que les ayude, o un cateterismo umbilical, si no pueden acceder a un periférico. Oxígeno, sí, a demanda, ¿no? De acuerdo a la saturación, tanto necesita oxígeno. El manejo específico va dependiendo de la causa. ¿Por qué está con CDR? ¿Qué causa es? ¿Pulmonar?
Si es causa pulmonar, ¿cuál es la causa? Y eso es lo que tengo que tratar. Si es una cardiopatía, le tengo que poner su oxígeno y derivarlo para que me hagan una ecocardiografía y me digan cuál es la alteración cardíaca. Y de acuerdo a eso hacer manejos, ¿no es cierto? Hospitalizar. Me lo van a referir. ¿Sí? Otro signo. Miran a un niño morado, cianótico. Y no estoy hablando de cianosis periférica, sino de cianosis central. La hemoglobina reducida más del 5%, significa hemoglobina sin oxígeno más del 5%, es signo de aparición de cianosis. Es cuando aparece cianosis. Y puede ser de origen pulmonar o cardíaco. No significa siempre que sea de una cosa. Tiene que hacerme el diagnóstico diferencial. Cialorrea. ¿Qué es cialorrea? Salivación excesiva, ¿no? Es usual en los primeros momentos porque está botando la secreción, ¿no? Pero no ya posterior, después de la adaptación. Si miran a un bebé que tenga cialorrea excesiva, ustedes vean un antecedente. Si ha habido mucho líquido durante el parto, si ha habido polidramas, si ha habido más de 2 litros, ¿no?, de líquido, o la apreciación subjetiva, porque es rompebolsas, ha sido que ha habido mucho líquido. En ese caso sospechen esto, de atresia de esófago. ¿Y qué tienen que hacer? Pasarle una sonda. Entonces, yo tengo un niño con cialorrea, sospechen atresia de esófago, van a hacer guantecitos, una sondita, pásenle por la boca hacia el estómago, ¿no? Si encuentran un stop, ustedes dicen, esto puede ser una atresia de esófago, hay que referir endovenoso y acústico. ¿Sí? Si pasa, normal, no se preocupe y observen cómo va ese niño en las horas subsiguientes. Vómitos. Vómitos quizás es uno de los signos de alarma más frecuentes, ¿no es cierto? Tres cositas. ¿Cómo saben que es un vómito? Porque la mamá es la que viene, ha vomitado. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cómo hacen para ver si realmente es un vómito? Y no es una regurgitación fisiológica. ¿Han escuchado hablar del chanchito? ¿Cómo diferencia un chanchito? Por la cantidad. O una regurgitación de un vómito. La cantidad. Uno. Contenido. ¿Qué otro? Te dice pues después de que lacta. La náusea. ¿Qué hace el bebé que vomita? Está con arcadas, ¿no? Náuseas. Por lo tanto, cuando vomita, ¿qué hace? Se contrae. Por lo tanto, es un mecanismo activo. ¿Qué es la regurgitación? No se contrae. Dispara nada más. Es pasivo. Una cucharada de leche. En cambio el otro es contenido. ¿De dónde viene la regurgitación? Por la cantidad, ¿no? Del esófago. ¿De dónde viene el vómito? Del estómago. Fíjense cosas muy simples, ¿eh? Cantidad. Entonces, les pongo otra. ¿Qué es reflujo? Cuando no hay un buen cierre. Porque hay niños que sufren de reflujo. Mal cierre del esfínter. También es pasivo. El niño tomó leche, lo ponen a un lado y de repente miran que... Y se sale de contenido del estómago y se sale porque el esfínter
del cardias no funciona bien. ¿Sí? En ese caso es reflujo gastroesofágico. Ahora, hablemos de lo patológico, ¿no? Porque lo demás, bueno, tiene sus tratamientos diferentes. El reflujo hay que darle leche espesante, ¿no? Y en la regurgitación no hay que hacer nada, es algo normal en los primeros meses. ¿Qué pasa con el vómito? Yo puedo tener una obstrucción intestinal y el niño vomita. Si es una obstrucción intestinal alta, puede ser por alteraciones, por malformación congénita alta, estenosis duodenal o malrotación, va a haber un vómito, pero un vómito lácteo, ¿sí? O bilioso, también a veces. Va a haber una distensión abdominal de acá para arriba, porque la obstrucción puede ser solamente a nivel duodenal. Entonces va a haber una distensión epigástrica. A diferencia de un balonamiento generalizado, todo. Y el niño presenta vómitos fecaloides. Entonces, en una obstrucción baja, hay obstrucción congénita muchas veces de las partes bajas del intestino. Pero lo que va a regresar es todo el mecodio, ¿no? Son fecaloideos. Una pared distendida, generalizada, ¿no? ¿Cuál es? En obstrucción alta los vómitos son precoces, ¿cierto? En obstrucción baja los vómitos son tardíos, porque tiene que distenderse toda la parte de abajo. En la alta generalmente los vómitos son inmediatamente después de la alimentación. Pero ojo, también puede haber vómitos. En el hospital es muy común, a veces les dan fórmula y el niño no lo tolera. ¿Y qué hace? Lo vomita. ¿Cuál es la capacidad gástrica de un niño en las primeras 24 horas? En adaptación les he dicho eso, en las primeras 24 horas. ¿Cuál es la capacidad gástrica? O sea, ¿cuánto de volumen de leche puede recibir ese niño? El primer día. Unos 5 a 10 mililitros. La mamá le puede dar unos 5. Así que unos 10 mililitros es su capacidad gástrica, es reducida. Si le dan más, ¿qué pasa el buen niño? Vomita. ¿Sí? Segundo día, aumenta al doble. En vez de 10 mililitros, aumenta a 20 mililitros la capacidad gástrica. Y así va aumentando poco a poco. Y eso va con la naturaleza normal, ¿no es cierto? La mamá el primer día tiene poco de leche, el segundo día más y el tercer día mucho más. Y así también se va formando la capacidad gástrica. Si no hace caca, no hace meconio. Otro signo, ¿no es cierto? Ahí se preocupan las mamás, no hace caca hasta ahora. ¿Cuánto tiempo tengo? 24 horas. Así que el 99% de los bebés me hace caca las primeras 24 horas. Que no haga pichi. Igual. La mayoría me va a hacer en las primeras 24 horas. Si hay anuria, significa que no moja el pañal. Yo tengo que pensar que hay algún problema a nivel renal, ¿cierto? Si no orina,
y no vaya a ser una agenesia de vía renal o vías aéreas. Empiezo. O en casos de fimosis verdadera. Entonces, cuando el niño trata de orinar, ¿qué hace el prepucio que está cerrado? Sí. Se infla como un globito, ¿no? Eso hay que estar vigilando. Este término, letárgico, lo que muchos de nosotros venimos después del almuerzo, aquí todo letárgico, decaídos, ¿no? Pensativos, taciturnos, meditabundos, acontecidos, patidifusos. Para un niño, la letargia o ese decaimiento, para mí no luce bien. No lo veo bien, o sea, es una apreciación. Oye, mira, este chiquito, mira, está medio decaído, débil, no succiona, no se mueve, no llora, ¿no? No patalea, no luce bien, no está bien, ¿no? Para mí está presente el 50% de niños infectados. Tener mucho cuidado. Pero tener en cuenta dos cositas, que se puede esto acá abajo. Eso ocurre después de baño. Cuando bañamos es como nos relajamos, ¿no? Por eso muchas veces en la noche un bañito para antes de acostarse. Claro. Después de la alimentación. También, ¿no? Por eso le decía, a esta hora que venimos después de almorzar, se puede ver un montón ahí que se quieren dormir, ¿no? Igualito, pues el niño se alimenta y después de alimentarse bien, de que haya lactado ahí su hora, media hora cada teta, se queda pues letárgico. Y no me vayan a evaluar de que está mal, ¿no? Igual nosotros, si comemos, ¿hacia dónde va toda mi energía? Acá pues, porque va a ser el metabolismo, la digestión, y me quita un poco de energía. Pues, antes era peor, no sé si era peor o mejor, hacíamos clases a la 1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es peor o mejor? ¿Peor es? Por hambre. Y después a las 3 relajado. Si el niño convulsiona, fíjense en mi mano, ¿eh? Y tengo otra que hace esto. Y el otro está así. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Sí, ¿esto qué es? Parkinson. ¿Qué es esto cuando hace esto? Son movimientos sincrónicos, ¿sí? Eso es una convulsión. A veces me llama la enfermera, está convulsionando, el niñito está... ¿Lo movieron? Esos son temblores o tremores. Así que no, los temblores o tremores, si bien es cierto para un niño ya más grande, para un niño mayor de 1 año sería algo patológico, para un recién nacido y hasta un niño menores de 6 meses, es usual que tengan tremores, este tremor o temblor. Entonces lo que nosotros vamos a ver acá son convulsiones. Yo puedo tener las convulsiones, estos movimientos de hiperreactividad del sistema nervioso central, en las cuales es muy común en un recién nacido y sobre todo prematuro, porque el cerebro es inmaduro, no ha madurado, las neuronas no han terminado de migrar, de hacer las conexiones sinapsiales, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de 0.2 a 1.4% de todos los neonatos, y si veo a los niños hospitalizados, 16% de todos los hospitalizados me convulsionan porque es más frecuente, porque tienen patología. Y yo tengo tipos de convulsiones, que ustedes ya conocen, han hecho neurología, ¿no es cierto? ¿Sí?
Es a repasar neurología. ¿Qué tipo de convulsiones conocen? Tónico clónico. Es el tipograma a la epilepsia. ¿Qué otro tipo de convulsión? O tónico clónico. ¿Eh? Focal, tónica y Clónicas. clónicas. Tónicas como tal, ya las. Otro. Mioclónico. Otro. De ausencia. ¿Algún otro? Focal. De un niño tenemos una más. Que no, sí, no la sabe. Se llama convulsiones sutiles. ¿Qué significa sutil? Disimulado, poco aparente, ¿no? Como que no nos damos cuenta, oye, y el niño está convulsionando. 60% de las convulsiones neonatales son sutiles. Y el otro, o pueden ser clónicas. ¿Qué significa clónica? Lo que les decía esto, ¿no? Movimientos sincrónicos. ¿Qué significa tónico? Aumento del tomo con extensión, ¿no? Sería tónico. ¿Eh? Tónico-clónicos no existe en recién nacidos. Ojo, no me vayan a decir que yo tengo un recién nacido con epilepsia tipo gran mal. No existen convulsiones tónico-clónicas, o sea que haya convulsión con fase tónica y con fase clónica y después fase tónica, ¿no es cierto? No existe. O es clónica, o es tónica, o es mioclónica también. La mayoría de veces son sutiles. Por lo tanto, estos movimientos, ¿cómo serían los sutiles? De repente el niño está así. ¿Qué está haciendo? Parpadeo. De repente está así. No le estoy mandando besitos. ¿Qué significa? ¿Qué es ese movimiento? Chupeteo. ¿No? Movimientos de chupeteo, movimientos de parpadeo. ¿Qué otra cosa hace? Hace esto. ¿Qué está haciendo? Dice movimientos de boxeo. No se dan cuenta, porque de tiempo en tiempo. O de repente están los piececitos así. ¿Qué está haciendo? Nadando, bataleando. Pedaleando. Y ustedes dicen, ay, mira que se está moviendo, está convulsionando, señores. Qué tierno. O de repente está haciendo así. Y de tiempo en tiempo, ay, jala. Y ustedes dicen, ah, quiere decir presente. Movimientos de escalada. Por eso son sutiles. Por eso son disimulados. Por eso hay que observar la periodicidad del movimiento. Los mioclónicos significa daño severo. Mioclónicos, ¿qué significa? Haces musculares. Solamente haces musculares, de repente ahí como que tiemblan haces musculares. Eso es manifestación de lesión cerebral grave. Las mioclónicas. Y después lo clásico son las clónicas, que son estas, ¿no? O del pie. Pueden ser clónicas focales o localizadas, que es un lado, un segmento, o pueden ser generalizadas, ¿sí? Igual lo tónico. Lo tónico puede ser de repente un bracito que se estira y se queda después flácido. O puede ser que todo el cuerpo haga y se estira así. O sea, puedes saber tónicos igual focales o locales y también puede ser tónico generalizadas, ¿sí? Todos esos tipos de movimientos hay. ¿Ok? ¿Listo? ¿Se lo han fijado? Ya les dije que yo no explico, yo no pongo ahí. ¿Te imaginas que pusiera todo el texto ahí?
Yo me voy a dedicar a 2 clases de ictericia, por si acaso, esta es en la tercera parte. Ahora solamente les voy a mencionar como signo de alarma. Este pigmento amarillo, que es producido por la bilirrubina, dependiendo cuándo aparece, va a ser signo de alarma. ¿Cuántas horas tengo? 24 horas. Una cosa es ictericia fisiológica, que ocurre en las 60% de todos los recién nacidos. Y otra cosa es que sea patológica, que son esas ictericias que aparecen en las primeras 24 horas de vida. ¿Cuál es lo peligroso? Ese es un signo de alarma. Estos generalmente aparecen después del segundo o tercer día de vida, ¿no? Dura una semana o 2 semanas entre tanto. 60% de todos los niños tienen esto. Así que, ¿qué es lo que hay que ver en ictericia cuando es patológico? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Con qué tiene que estar relacionado? Con el grupo sanguíneo. ¿La mamá qué grupo sanguíneo tiene que ser? O. Siempre O. ¿Y el niño? A o B. Y ahí van a hacer una probabilidad de isoinmunización, ¿no? No el 100% de niños que tengan esta condición de mamás O con niños A o B van a hacer ictericia patológica, solamente hacen 15 a 20% de ellos. Si les pongo el otro caso, tienen una mamá A con un bebé B, ¿qué hacen? ¿Hacen ictericia patológica o no? ¿Sí? No. Uy, ya me están votando. Está diciendo, vaya, se no hable tanto, porque no están entendiendo. ¿Son grupos incompatibles? Sí. Pero ¿hacen isoinmunización? Quiere decir que pasan anticuerpos de la mamá hacia el bebé. ¿Sí? No. Les voy a adelantar. Los grupos O producen anticuerpos IgG contra A y B. Por lo tanto, los grupos sanguíneos que tengan incompatibilidad O de la mamá AB van a tener la mamá IgG, anticuerpos contra el grupo sanguíneo de los bebés. Pero estos no pasan en todos, solamente en el 15-20%. Esos anticuerpos son un tipo de bajo peso molecular. ¿Pasan la placenta? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo una mamá B con un niño A? O al revés, una mamá A con niño B. ¿Son grupos incompatibles? Sí. ¿El A tiene anticuerpos contra el B? Sí, pero ese tipo es IgM. ¿Pasa la barrera? No pasa. De ahí que no hay isoinmunización. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que lo entendieron? No, pero no les voy a preguntar ahora, cuando hagamos ictericias. Pero además, ya les desperté la curiosidad, entonces, ¿qué me van a hacer ustedes? Ahora no se dice estudiar, ¿no? Ahora se dice googlear. Deposiciones con sangre, otro signo de alarma. Ya creo que tengo 2, 3, apuraremos. Igual, yo puedo tener que el bebé al momento del parto ingiera la sangre propio del parto, de la mamá, ¿no es cierto? Puede ingerir la sangre. Y hace deposiciones con sangre, o vomita también sangre, ¿no?
Enterocolitis necrotizante, sí, eso es una infección en las cuales vamos a ver sangre en heces, pero eso sí es grave. Igual en pólipos sangrantes, en discrasias sanguíneas, o en casos de fragilidad capilar que más se ven prematuros porque tiene alteración de los factores de coagulación con trombocitopenias y menos función plaquetaria. Diarrea, hay que definir diarrea. Las mamás primerizas me van a decir, doctor, mi niño a cada rato está como pato, dice, ¿no? Como pato está haciendo caca. Y es cierto. El niño alimentado al pecho me hace 6, 7, 8 veces al día. Lacta y hace, pero hace poquitos, amarillitos y como agüita. Es la característica, que la leche materna tiene un efecto laxante, y eso es normal. Lo anormal sería que esto sería abundante, verdoso, con moco, con sangre, eso ya sería normal. Así que es usual que tenga varias deposiciones al día o generalmente después del mes que deje de hacer. Y puede dejar de hacer igual 2, 3, 4, 5, 6, una semana y no hace. Y el bebé está de lo más normal, siempre y cuando esté con leche materna. Así que hay todas esas variantes, ¿no? La palidez, bueno, hay que ver como signo de alarma si yo veo un niño pálido que haya perdido sangre. En este caso, ese niño de ahora en la mañana salió pálido, pero es lógico, tenía una placenta previa, hicieron el corte y lo primero que había era la placenta. Entonces, ¿qué es lo primero que han tenido que sacar? A pedazos la placenta y después ha salido el bebé. El bebé ha presentado pérdida de sangre. Yo tengo acá 2 signos de alarma. Este está pálido y este Muy pletórico. Tengo un anémico y un policitémico. Esta es una foto, bueno, esta es una foto que tiene propiedad intelectual, por si acaso es mía, que la van a encontrar en muchas presentaciones que le he encontrado ya, que me lo han ahí pirateado. Fueron de unos gemelos monocoriales que nacieron en el Hospital Lorena, todavía cuando existía el Hospital Lorena antiguo, una de estas basacas que tenemos. Entonces, como tuvieron una sola placenta, ¿qué pasó? Yo tengo un feto receptor y tengo un feto donador, ¿sí? Porque tienen una sola placenta. Ese es el riesgo cuando hay gemelos monocoriales, ¿no? Entonces, un resultado de una policitemia. La plétora es un signo de alarma, al igual que la palidez, ¿no? Y la plétora se produce por múltiples causas en las cuales hay insuficiencia placentaria. Cuando hay insuficiencia placentaria, el feto está en una hipoxia crónica permanente. Por calcificaciones, por infartos placentarios, por envejecimiento o senescencia placentaria, ese feto no está recibiendo ni nutrientes ni oxígeno. Compensatoriamente, si yo tengo menos oxígeno, ¿qué hago? ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Qué produce mi cuerpo? Glóbulos rojos. ¿Qué hormona produce? Eritropoyetina. Eritropoyetina, ¿no? ¿Y para qué produce eritropoyetina? Para producir más glóbulos rojos para que me traigan más oxígeno. Así responde, así razona la fisiología corporal. Entonces, en todos estos casos, generalmente, en las cuales hay hipoxemia crónica intrauterina, pequeños, paridad gestacional, mamás hipertensas, diabéticas, ¿no? Postérminos. En todos estos casos hay una insuficiencia placentaria. En los otros es por transfusión. Puede transfundirse más allá de la cuenta. Partos domiciliarios, por ejemplo, que en los cuales pinzaron después de 15, 20 minutos después del parto hasta que viene, hasta con la placenta todavía. Puede haber una transfusión placento-fetal o materno-fetal también, o feto-fetal como les mencioné. Entonces cualquier de esas causas puede producir policitemia, y la policitemia es una patología. Y este sí es el último, les prometo. La fiebre.
La hipotermia y la hipertermia son signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles son nuestros límites de temperatura central? 36,5 a 37,5. Por debajo de 37,5, por encima de 37,5 hablamos de hipertermia o fiebre, y ahí hay que ver las causas, ¿no? Yo primero siempre que pienso es infección, este niño está infectado, pero también hay causas no infecciosas como la deshidratación. Una deshidratación es como les dije, yo me voy al desierto sin agua y a las pocas horas voy a estar con fiebre, porque el sodio se concentra, ¿no? Hay una deshidratación hipernatrémica. Lo mismo ocurre con algunos niños que no tienen buena lactancia materna, que hoy por hoy es bastante frecuente, ¿no? Pero también puede ser en forma por infecciones o iatrogénica, por sobreabrigo, o no calibré bien la incubadora, también le puso mucha temperatura, o sobreabrigo también, ¿no? Y la hipotermia, básicamente por disminución de 36,5, más se da en prematuros. Ya sabemos las razones por las cuales un prematuro no regula bien la temperatura. También por infecciones, si entra en un shock, o en los casos de un ambiente frío, ¿no? Que también puede haber. Muy bien, señores. Este es trauma obstétrico y signos de alarma, que es la primera parte del segundo capítulo. Es la parte ya de problemas, patologías que ustedes más frecuentemente van a enfrentar. Entonces lo que yo quiero es que sepan qué hacer con cada uno de ellos, ¿sí? El día martes, traten de ser puntuales, empezamos 4 en punto un grupo y después a las 3 en punto un grupo y después 4 el otro grupo, ¿ya? ¿Sí? 1 hora es el examen, son preguntas muy fáciles. O fácil, así, o fácil como Gamarra, nos hace entrar por un lado y nos hace Solo entrar por 20 un lado. preguntas. Cada pregunta 5 minutos. Ya, pues.